Hola de nuevo a todos. En este video vamos a crear vamos a utilizar unos apuntadores a estructuras y por lo tanto vamos a crear unas estructuras básicas. Entonces, vamos a recordar primero cómo crear pues estas estructuras básicas en C. Entonces recuerden que estamos en el lenguaje de programación C. Para ello, pues vamos a guardar este primer archivo que se llama, vamos a poner algo así como prueba.c, ¿no? Yo tengo aquí un editor de texto muy básico. Se llama Sublime Text, pero pues pueden utilizar, recuerden, el que mejor se acomode para ustedes. Y del lado derecho pues tengo yo un compilador que se llama CIGWay. Entonces, ok, ya tenemos aquí el archivo de prueba, el archivo de prueba.c, y lo primero que vamos a hacer es generar una importación de bibliotecas externas .h que sirve para generar flujos de bytes desde y hacia la consola. Entonces, en este caso el resumen nos sirve para imprimir cosas. Entonces, ustedes se acuerdan que las estructuras las estructuras en C son básicamente eso, ¿no? Un tipo de estructuras de datos, o mejor dicho, contenedores que dentro pues albergan o almacenan otros datos que pueden ser datos primarios, tipos de datos primarios o tipos de datos compuestos, como el caso de los strings o incluso otras estructuras. Esa es una estructura básica, por ejemplo, en nuestro caso se llama mi estructura. Entonces una estructura pues puede contener dentro otras variables que por ejemplo podría ser variable 1, ¿sí? O puede ser un tipo flotante que sea, pues, no sé, variable 2, ¿sí? O incluso podría contener arreglos, ¿no? Este podría ser un arreglo de 20 caracteres, por ejemplo. Sí, entonces, nada más recordar que las estructuras en C pues son estos contenedores. Esta es la manera de declararlos, con la palabra struct y el nombre de la estructura. Otra manera que es muy conveniente de hacer es declarar la estructura, pero como si fuera una nueva variable, ¿no? ¿Por qué? Porque después, cuando queramos mandar llamar a esa estructura desde otra función, pues vamos a tener que escribir todo el nombre: estructura, struct, mi estructura, y utilizar ese nombre como si fuera nuestro tipo de variable. Una manera más sencilla de hacer esto, o una manera más conveniente, es declararlo utilizando la palabra clave typedef, perdón. Ahí está. Typedef, esto lo que hace es, esta es una palabra reservada de C, y lo que hace es que te define un nuevo tipo de dato. ¿Y qué tipo de dato nuevo va a definir? Pues el tipo de dato de esta estructura. Entonces, de aquí en adelante, esta estructura va a pasar a ser un nuevo tipo de dato. ¿Les parece si creamos una estructura que defina 3 variables principales para una persona? La primera variable podría ser el peso, y el peso pues lo podemos poner flotante. Es un float, ¿no? Luego tenemos un entero, que podría ser la edad, y esto podría ser el nombre, un nombre corto. Es para un ejemplo nada más, ¿no? Cuando hacemos la declaración con el typedef, pues al final cuando cerramos la estructura tenemos que ponerle cómo se va a llamar a esa estructura, o de aquí en adelante cómo vamos a llamarle a este nuevo tipo de variable. Entonces vamos a llamarle, en nuestro caso, persona, punto y coma. Y esta es la declaración ya completa de una estructura utilizando la palabra clave typedef. Podemos haberlo dejado simplemente declarando struct y mi estructura, pero en nuestro caso, como vamos a manejar apuntadores, pues nos conviene más tenerlo como pues con este nombre, ¿no? Con este tipo de declaración. Lo siguiente que vamos a hacer ahora sí es utilizar esa estructura, y como ya la tenemos declarada, ya sabemos que este es nuestro nuevo tipo de dato. De hecho, aquí nuevo tipo de dato, es un nuevo tipo de dato compuesto, es un nuevo tipo de dato, va a ser una estructura. Ya lo podemos usar acá abajo y en cualquier otra función,
¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos crear a la persona P1, vamos a llamarle así, y pues eso es la manera correcta de declarar un nuevo tipo de variable como ya lo hicimos, ¿no? P1 resulta ser una instancia o un nuevo objeto o una nueva estructura. ¿De qué tipo? Del tipo persona. Entonces ya la podemos utilizar porque dentro ya sabemos que trae todas estas variables. Entonces podemos hacer lo siguiente: p1.peso, podemos inicializarlo a 64.3, por ejemplo. P1.edad es igual a, y vamos a poner una edad random, por ejemplo 19 años. Y en el caso del nombre, si bien aquí estamos reservando 20 espacios de memoria o 20 bytes de memoria para el nombre, no podemos hacer lo siguiente. Ojo, por ejemplo, si yo quisiera iniciar el nombre como no sé, por ejemplo le pondremos Roberto, el compilador nos va a marcar una serie de errores ahí. Vamos a verlo. GCC, bueno, que vamos a guardar, y aquí del lado derecho en el compilador prueba.c. ¿Sí? Entonces fíjense cómo nos está diciendo algo respecto a la asignación del nombre, ¿sí? Lo que pasa aquí es que una vez que declaramos la variable de tipo arreglo de caracteres, no podemos asignarle de esta manera los caracteres, ¿no? Esto pues a veces tiene sus ventajas, pero en este caso pues lo que tenemos que hacer es hacerlo carácter por carácter. Para ello vamos a declarar un ciclo for, y ese ciclo for lo que va a hacer es que va a contar carácter por carácter. Bueno, va a ir recorriendo carácter por carácter de este arreglo que contiene el nombre, y vamos a ir copiando letra por letra. Si hubiéramos importado la biblioteca para strings, bueno, pues ahí lo que podríamos hacer sería un string copy, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de utilizar lo menos de librerías posibles. En este caso, por lo tanto, vamos a crear un nuevo arreglo que va a ser nuestro arreglo temporal, que va a contener esa palabra. Y entonces lo que vamos a hacer es que el ciclo, la condición del ciclo for, va a ser que mi entras, que el temporal y la posición i sea diferente de la palabra vacía, pues que siga recorriéndose. ¿Por qué aquí la palabra vacía? Bueno, este símbolo que está aquí se llama palabra vacía y es un carácter vacío, básicamente es un carácter nulo, que pues si recordamos un poco, cada vez que declaramos un string, como bien lo conocemos, o en este caso, en el caso de C, un arreglo de caracteres, de esta manera el compilador al final de la palabra le agrega un carácter vacío, y ese carácter vacío es este de aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque de primeras no le estamos diciendo de qué tamaño es el arreglo. Si le pusiéramos aquí que fuera de tamaño 100, el compilador nos va a reservar 100 espacios en la memoria, en nuestro espacio de memoria RAM, para almacenar una palabra, pero nosotros nada más estamos utilizando 7 espacios. Entonces, ¿qué pasa con los demás? Bueno, pues el compilador automáticamente le pone un 0 o una palabra vacía al final, después de esta O, y eso le indica, le indica al compilador cada vez que quiera leer este string, que ahí termina la palabra, ¿no? Y que ya no siga leyendo el resto de los caracteres. Entonces, pues eso es lo que pasa aquí. Entonces vamos a hacer ese ciclo for hasta que encontremos la palabra vacía. De hecho es mientras no encontremos la palabra vacía. Una vez que encontremos la palabra vacía, pues este ciclo va a terminar. Lo que vamos a hacer entonces es ir copiando p1.nombre en la posición i, ¿sí? Va a ser igual a pues el arreglo temporal en la posición i, ¿sí? Entonces vamos a ir copiando carácter por carácter, de hecho, y una vez que lleguemos al carácter vacío, pues esta variable .nombre ya tiene el nombre completo de Roberto. Ok, entonces ese ciclo for es nada más para
para copiar el nombre, para inicializar el nombre. Y pues ahora vamos a comprobar que todo va bien. Y ya saben que siempre nos gusta comprobar imprimiendo algunas cosas. Pues vamos a poner algo así como el nombre de la persona es, y vamos a ponerle aquí el nombre, ¿no? Entonces sería p1.nombre, ¿sí? Copiamos, pegamos, bueno, vamos a escribirlo así manualmente. Pues vamos a poner algo como tal persona pesa tantos kilogramos, ¿no? Y vamos a ponerle con un solo decimal para que no nos imprima todo el flotante. Sería p1.peso. Ahí está. Luego la siguiente variable que vamos a imprimir es la edad, ¿no? Vamos a poner algo como la edad de tal persona es, y ahora vamos a imprimir un entero. Sería p1.edad. Ahí está. Y listo, ¿no? Ya con eso podríamos imprimir las variables. Vamos a ver si sale todo bien. Si no sale si no está todo bien, aquí nos marcaría algún error como lo hizo en su momento con el string. En este caso, al parecer todo va bien. Voy a ejecutar aquí el programa que tenemos después de hacer la compilación, que nos genera un exe después de haber compilado. Ok, aquí lo que está pasando es que estamos diciendo que imprima el nombre de la persona seguido de su peso, ¿no? Pero hay que ponerle p1.nombre y luego aquí p1.nombre. Ahí está, porque le estamos referenciando, ¿no? Le estamos diciendo sustituye este string o este símbolo por la primera variable que es un string y luego esto por la segunda variable que es un número. Entonces guardamos y ahí está, ¿no? Ya con eso comprobamos que nuestra estructura está funcionando de manera correcta, ¿de hecho? Entonces con eso ya tenemos la mitad del proceso. ¿Recuerdan? La idea aquí era crear apuntadores y utilizar apuntadores a las estructuras. Entonces, bueno, pues hasta ahorita tenemos funcionando bien la estructura. Tenemos por aquí ya una manera de utilizarlo y todo, pero lo que nos interesa es generar un apuntadores a estructuras. Lo que vamos a hacer ahora entonces es crear un apuntador como lo haríamos con cualquier otra variable. En este caso nuestra variable, ¿cómo se llama? El tipo de variable se llama persona. Acuérdense porque la creamos, ¿no? Aquí está. Y como todo apuntador, pues debe llevar un asterisco y le vamos a llamar pointer o algo así, no sé. En este caso le llamamos ptr, como una contracción de pointer. Y lo vamos a inicializar con la dirección de memoria donde comienza, adivinen quién, p1. Recuerden que a nivel de memoria las estructuras ocupan una sección consecutiva de espacios de memoria, ¿sí? Y cuando hacemos la referencia o cuando pedimos la dirección de memoria de una estructura, pues lo que nos va a regresar es la primera dirección de memoria de la primera variable que contiene esa estructura. ¿De hecho? Entonces aquí lo que nos está regresando es la primera dirección de memoria del flotante peso. Ahí está, ¿no? Ya tenemos entonces el apuntador. Lo que vamos a hacer es utilizar ese apuntador en lugar de utilizar aquí la referencia a la estructura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues desreferenciando el apuntador de esta manera. Pointer es un apuntador y como cualquier otro apuntador lo que guarda es una dirección de memoria. ¿Cómo hacemos para que nos muestre lo que guarda en esa dirección de memoria un apuntador? O a lo que apunta un pointer en C, utilizando el asterisco. Entonces con este asterisco, con el operador de desreferenciamiento, lo que hacemos es que nos regresa a lo que esté apuntando. ¿Pero a qué está apuntando? A una estructura
Entonces no podemos imprimir la estructura así tal cual, ¿no? Por lo tanto, pues como ya tenemos hasta aquí la estructura, lo que queremos imprimir aquí es nombre. Por eso es que desreferenciamos el apuntador y luego le decimos punto nombre, ¿sí? Es como aquí, como P1.nombre, pero utilizando el apuntador. ¿Hecho? Entonces vamos a hacer lo mismo con los demás. Desreferenciamiento del pointer, o pues en unas palabras más bonitas, a lo que sea que esté apuntando pointer, dame su nombre y dame su peso, ¿no? Y esto lo podemos hacer con todas las variables que vayamos declarando. En este caso nada más tenemos un ejemplo que es la variable de la persona P1, ¿sí? Entonces con esto, bueno, pues ya debería funcionar. Ya tenemos entonces en resumen el apuntador que apunta a la estructura que ya habíamos declarado, que se llama persona 1, P1. Y a través de ese apuntador queremos imprimir lo que sea que contiene. Entonces compilamos, todo bien, y ejecutamos. Y ahí está, ¿no? El nombre de la persona, el cuánto pesa y la edad. ¿De hecho? Entonces, fíjense cómo estamos utilizando el apuntador, no estamos usando directamente la variable. Ahora, pues sí es un poco más, un poquito más largo, pero una manera muy sencilla de simplificarlo es utilizando este operador que le llamaremos operador flechita, ¿no? Este operador flechita hace exactamente lo que estamos haciendo aquí, que es desreferenciar el apuntador y darte el campo que se llama nombre, o desreferenciar el apuntador, como aquí, y darte el campo peso, ¿no? O la variable peso, ¿sí? Aquí como nada más tenemos estas variables, o desreferenciar el apuntador y darte la variable edad. Entonces, bueno, esa es otra manera de hacerlo, es una manera muy sencilla que permite C utilizar como una especie de flechita compuesta de un guión y un símbolo de mayor que. Eso lo va a interpretar como que quieres acceder al campo tal del apuntador a la estructura tal, ¿no? Entonces vamos a ver, ya guardamos, a ver si eso funciona. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una manera muy sencilla de declarar apuntadores. Obviamente podemos hacer, puede haber muchas variaciones, podemos hacer muchos ejemplos, pero esta es una de las maneras más sencillas, ¿no? A través de un ejemplo, 2, 3 variables y utilizando el operador flechita, que le llamamos flechita, para desreferenciar un apuntador a estructura. ¿Hecho?